¿Cómo puede un padre evitar que su hijo vea contenido extremista en internet? No puede. No va a poder nunca. Es inevitable. Oye, entonces, ¿qué hacemos? Porque, ¿te imaginas? ¿Cómo haces para que no vea porno? No puedes. Entonces, si no puedes evitarlo, por más que hagas un berrinche y escribas cartas y votes por la ultraderecha, o que para lograrlo tengas que pagar un precio muy alto en cuanto a tu libertad, la única solución es, vas con tu hijo y le dices, vas a encontrarte con estos mensajes, no funcionan por esto y esto. Te voy a poner ejemplos de mi hijo, no porque sea extraordinario, sino porque creo que es exactamente lo que hay que hacer. Yo, hijo, tú ves porno en internet. Y me mira como, uy, me atrapó, seguramente me vio. Y lo sé porque todos lo hacen, no por otra cosa, hijo. Me sigue mirando como aquí viene algo más. Una cosa, ¿estás consciente que las relaciones entre hombres y mujeres que se presentan en los vídeos pornográficos no son una representación real de cómo es el sexo entre dos personas normales de la vida real? Ni el sexo ocasional ni el sexo de pareja están representados en eso, que ellos son fantasías. ¿Te queda claro eso? No, sí, claro, papá, ok. Porque como no voy a poder impedir que veas porno, lo que no te voy a permitir yo es que empieces a tratar a tus parejas o a tus amigas o a tus compañeras o a tus eventuales compañeras sexuales como son tratadas muchas veces las mujeres en las fantasías pornográficas, que generalmente son dirigidas por hombres y producidas por hombres. Entonces, si te das cuenta que eso no es la realidad, es una fantasía a la que puedes estar expuesto sin que te haga sacar conclusiones inaceptables. Olvídate de internet. Los niños hablan de derechas y de izquierdas y de Vox y de los inmigrantes. A los 12, 13, 14 años ya están hablando de eso. Entonces, voy con mi hijo por la calle, están unos señores en domingo, en una obra donde no deberían estar trabajando, 3 personas de aspecto, perdonarán, latinoamericano y acento latinoamericano, colombiano, si mal no recuerdo, colombiano-venezolano, luego no me entero yo muy bien y se enojan conmigo venezolanos y colombianos. ¿Ves esa gente, hijo? Sí. No están robando. No reciben dinero del gobierno, una paga. Es gente que viene a trabajar y nada más. Buscan una vida mejor porque no tienen las oportunidades que tienen en su país, las oportunidades que tienen aquí. Y aquí trabajando en la construcción, aún explotándolos, con lo cual no se debería permitir que trabajen en domingo y no les van a pagar las horas extras. Pero aún así van a tener un sueldo mejor del que todavía le pueden mandar parte a su familia. Porque casi todos los inmigrantes que conoces le mandan dinero a su familia. Y el señor nigeriano, que es amigo de tu abuelo, por cierto, que anda vendiendo ropa por la calle, es arquitecto. Y no está aquí quitándole nada a nadie, sino que se está sobando trabajando. ¿Lo entiendes, hijo? Sí. Bien, cuando escuches el mensaje de Vox de que le dan muchísimo dinero a cada una de estas personas, sabes que están mintiendo. Sí, papá. Entonces mi hijo está más abierto a tener un amigo nigeriano en la pista de baloncesto. Y luego a jugar con el amigo nigeriano y con el padre, porque el padre es joven. Y están por aquí, no sé haciendo qué, pero son gente común y corriente. En vez de verlos como los ve Abascal, que es alguien que viene a ocuparse de las cosas de tu abuelito, como dice Donald Trump, comerse los perros de las mascotas de la familia. Es lo único que puedes hacer. No puedes blindar a los niños contra la realidad, pero puedes acordarte que son niños y no son imbéciles, y que por lo tanto les puedes explicar la realidad de una manera tal que la sepan digerir, porque les va a llegar, Eso te lo puedo garantizar.